Señora, ¿acaba de decir que a su esposo le dispararon? Sí, ¿sabe quién lo hizo? Mi hijo. ¿Su hijo? Sí, mi hijo. Yo sabía que él estaba loco, pero no sabía que estaba loco hasta ese punto. Algunos creen que el dinero y el poder pueden comprarlo todo, pero el caso de hoy viene a mostrarnos que hay cosas que ninguna cantidad de dinero en el mundo puede comprar, como por ejemplo, el amor. En realidad, el caso de hoy muestra cómo la falta de dinero puede revelar el lado impuro de una persona. Hoy conocerán la historia de una familia poderosa e influyente, pero que fue destruida por uno de los herederos, Tommy Jr., un hombre adulto de 30 años, un adulto mimado y de mal carácter, que fue capaz de quitarle la vida a su propio padre millonario, solo porque decidió cortarle la mesada y mandarlo a trabajar. Hola misteriosos, sean bienvenidos de vuelta al canal Archivo Misterio. Pero si eres nuevo por aquí, suscríbete y deja tu like aquí al principio del video, porque eso ayuda mucho al crecimiento de este proyecto. Y para aquellos que quieran y puedan contribuir de manera directa para que este proyecto continúe y crezca cada vez más, considera la posibilidad de hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón de aquí abajo, hazte miembro o en el enlace de la descripción. Dependiendo del nivel que elijas, podrás tener acceso a beneficios exclusivos. Dicho esto, vamos al caso de hoy. Thomas Gilbert Jr. nació en febrero del 84 y venía de una familia muy rica de Nueva Jersey, Estados Unidos. Pero antes de que podamos seguir adelante con Thomas Jr., es muy importante que les dé un poco más de contexto sobre la familia Gilbert. Thomas Gilbert Sr., el padre, nació en el 45 y ya nació como uno de los herederos del negocio familiar en el ramo textil. Estudió en las mejores escuelas primarias, se graduó en la Universidad de Pittsburgh y realizó una maestría en Administración de Empresas en la superprestigiosa Universidad de Harvard. Aún muy joven, Thomas ingresó al mundo de las inversiones y en Wall Street comenzó una carrera exitosa que se fue consolidando con cada año que pasaba. En el 81 a los 35 años, él se casó con Shelley Stevens Ware, quien trabajaba como asistente del vicepresidente de una correduría de seguros. 3 años después, en el 84, ella dio a luz al primer hijo de la pareja, Thomas Gilbert Jr. Y en el 86 la familia creció. Esta vez, la pareja tuvo una niña a la que llamaron Claire, y, solo para que quede claro, como padre e hijo tienen el mismo nombre, cuando me refiera al padre, lo llamaré solo por el nombre, Thomas. Pero cuando me refiera al hijo, lo llamaré Tommy, porque así era como lo conocían, prácticamente todo el mundo. Con 2 hijos pequeños, Shelley, a pesar de la excelente posición en la empresa en la que trabajaba, decidió dejar de trabajar para convertirse en madre de tiempo completo, pues solo con el trabajo de Thomas, ellos tenían la seguridad financiera para vivir cómodamente, sin que ella necesitara trabajar. La familia parecía perfecta. Hijos sanos, una hermosa casa en Manhattan, financieramente estables, inversiones dando frutos, grandes retornos. Formaban parte de la alta sociedad, participaban en reuniones de negocios con varios empresarios poderosos y, sin duda, estaban en el grupo de las personas más influyentes de la región. A medida que crecía, Tommy parecía seguir los pasos de su padre. Demostraba ser muy inteligente y hábil con los estudios. Asistió a las mejores escuelas y, en 2003, a los 17 años, comenzó a estudiar economía en la Universidad de Princeton. Ya en ese inicio de la etapa adulta, él llamaba la atención de las chicas por su belleza y físico. Era bueno en varios deportes, como el surf, que era el deporte que más amaba, pero fue en ese mismo periodo cuando la vida del joven empezó a desmoronarse. El uso de drogas pasó a ser parte de su rutina. Como consecuencia, su desempeño en la universidad se vio directamente afectado, tanto que sus calificaciones bajaron. Llegó a reprobar materias, a interrumpir algunos semestres y tardó 2 años más en graduarse, lo que solo ocurrió en 2009. Ya graduado, Tommy empezó a presentar un nuevo problema: la agresividad. Según lo que cuenta su mamá, aún en la adolescencia, él había sido diagnosticado con TOC, el trastorno obsesivo compulsivo,
siendo una de las señales claras su compulsión por lavarse las manos varias veces al día. Y ella también dice que los médicos indicaron la posibilidad de que él sea esquizofrénico. Pero respecto a eso, Tommy nunca aceptó las consultas propuestas para ver si tenía un diagnóstico oficial y por eso nunca se confirmó. Ya de adulto, Tommy decía que era independiente. Afirmaba que no quería nada gratis de parte de su papá. Repetía que no entraría en los negocios de la familia porque quería empezar su propio negocio, lo que de cierta forma sería algo muy bueno, si no fuera todo mentira. El joven no hacía ningún esfuerzo ni siquiera para mantenerse. Incluso cuando salió de casa en 2012 para vivir con un amigo llamado Peter Smith Jr., la mesada que siempre recibía de su padre no fue cortada. Ese amigo Peter, al igual que Tommy, era hijo de una familia rica. Le encantaba surfear y también viajar para participar en eventos de surf. Vivía en una excelente casa en Nueva York y llevaba una vida de pura ostentación. Esa fue una época que Tommy disfrutó mucho. Él salió, aunque por periodos cortos, con varias mujeres influyentes, como una socialité, una publicista famosa y una chef que era bastante popular por haber participado en un programa de gastronomía. Al principio, la convivencia de los dos amigos era muy buena. Sin embargo, las cosas empezaron a desgastarse con el tiempo, ya que Tommy empezó a insinuar que Peter estaba metiéndose con sus cosas y que siempre coqueteaba con todas sus mujeres. Cuando Peter empezó a salir en serio con una chica y planeaba traerla a vivir con él, le pidió a su amigo que se fuera de la casa. Tommy no aceptó bien la situación, los dos discutieron mucho, y Tommy incluso le habría dicho a Peter que se iba a arrepentir de haberle pedido eso. En contra de su voluntad, se fue, pasando ahora a vivir solo en el departamento, donde la renta costaba $2,400. Semanas después, la casa de Peter se incendió. Cuando se activó el seguro, el pago de la póliza fue rechazado, ya que la pericia constató que el incendio había sido provocado. Para Peter, Tommy era el principal sospechoso, ya que algunas cosas ya venían sucediendo antes y, juntando las piezas, no podía señalar a otra persona, excepto a su ya ex amigo. Peter estaba recibiendo denuncias de que estaba maltratando a sus perros, lo cual nunca fue verdad. Cosas en su casa habían desaparecido, sin ninguna señal de entrada forzada, lo que le hacía pensar que las había olvidado en algún lugar o que le habían robado en la calle sin darse cuenta. Pero ahora, con el incendio provocado, llegó a pensar que Tommy tenía una copia de la llave de la casa. Cambió todas las cerraduras, pero sin cámaras de seguridad alrededor, ni testigos que pudieran colocarlo en el lugar. Del día del incidente, las autoridades no consiguieron pruebas suficientes para incriminarlo, y Tommy nunca fue acusado. En octubre de 2013, Tommy fue invitado a participar como extra en la grabación de un cortometraje producido por una amiga, y que por coincidencia, también era amiga de Peter. El día de la grabación, los dos se toparon y no se sabe exactamente por qué motivo o quién inició la discusión. Ambos terminaron entrando en una pelea física, con Tommy golpeando la cabeza de Peter contra el asfalto varias veces, llegando a causar una fractura en la nariz y una lesión en el cráneo. Esta vez hubo un proceso, pero debido a que Tommy venía de una familia influyente en la ciudad, el proceso en su contra terminó de manera sencilla. No fue arrestado, no tuvo que pagar ninguna multa y solo recibió una orden de restricción en la que se le prohibió acercarse a Peter nuevamente. Tommy seguía viviendo una vida de fiestas, discotecas y surf. Trabajaba por periodos cortos, como cantiner o mesero, en lugares de lujo, porque en esos puestos podía acercarse a las mujeres que quería conquistar. Pero al mismo tiempo, no mostraba ningún interés en respetar esos lugares de trabajo, ya que constantemente faltaba sin avisar para poder asistir a fiestas. Y así iba perdiendo cada nuevo trabajo que conseguía.
A pesar de que les decía a todos que era un hombre independiente, siempre recurría a su papá cuando las cosas se ponían difíciles. Además de la mesada, Thomas siempre ayudaba a su hijo cuando él aparecía. En 2013, en una conversación, le dijo a Tommy que el muchacho necesitaba abrir su propio negocio para poder estabilizarse financieramente. Y Tommy, a su vez, dijo que los planes ya estaban en marcha. Él dijo que tenía un proyecto para la apertura de un banco de inversiones, que era solo cuestión de tiempo hasta que el negocio comenzara y él se estabilizara, pero en realidad, una vez más, todo es mentira. Tommy ni siquiera había planeado nada, aparte de verse en el futuro mantenido por su propio padre. En esa época, Tomás acumulaba una fortuna absurda. 2 años antes, en 2011, a los 65 años, él había fundado una asociación de inversión en biotecnología, en la cual también actuaba como presidente. Y, en 2013, la empresa llegó a ser valuada en más de $200 millones. Con el tiempo, Tommy quería más y más dinero, pero Tomás ponía límites y además le aconsejaba que tenía que salir adelante por su cuenta. Entonces Tommy empezó a molestarse e incluso llegó a enviarle un correo electrónico a su papá, diciéndole que no se metiera en su vida de esa manera. Cansado del comportamiento de su hijo, que para ese entonces ya era un hombre de 30 años, Tomás redujo la cantidad de la mesada que le daba. Él recibía algo entre $1,000 y $1,200 por semana, pero ahora pasaría a recibir la misma cantidad solo que al mes, con el objetivo de hacer que Tommy, quedándose con poco dinero, empezara a trabajar de verdad. Además, le hizo una propuesta a su hijo: dejar la idea de su propio banco de inversiones y unirse a él en su empresa. El domingo 4 de enero de 2015, Tommy fue al departamento de sus padres sin avisar, diciendo que quería hablar de negocios con su papá. Shile se entusiasmó, pensando que su hijo estaba ahí para aceptar la propuesta de trabajo. Entonces Tommy entró, saludó a su papá y le preguntó a su mamá si podía ir a comprar un sándwich y un refresco en la cafetería que estaba en la misma calle del edificio. Sheila estuvo de acuerdo, salió y dejó al padre y al hijo solos, pero mientras esperaba la comida tuvo un mal presentimiento. Y pensó que la petición de Tommy era solo una forma que él encontró para sacarla de la casa y pelear con su papá. Cabe recordar que él, en esa época, era un señor de casi 70 años. Ella regresó rápido, pero ya en la puerta, su presentimiento de que algo malo había pasado solo aumentaba, ya que en vez de escuchar una discusión, o al menos el ruido de una conversación, ella se encontró con un silencio total. Ella llamaba a los dos, pero nadie respondía, y en cuanto llegó al cuarto, encontró a su esposo tirado en el suelo con un disparo en la cabeza. 911, ¿cuál es la emergencia? Él es mi esposo. Creo que murió. ¿Cuál es la dirección, por favor? Ok, voy a enviar una ambulancia al lugar y transferir tu llamada al servicio de primeros auxilios. Quédate en la línea. Ellos te van a ayudar hasta que llegue el apoyo. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Servicio de primeros auxilios en la línea? ¿La atención es para ti o para otra persona? Para mi esposo. ¿Qué pasó? Él murió. Creo. ¿Cuántos años tiene? 70. ¿Él está en el suelo? Sí. Abre su camisa. Rómpela si es necesario. Ponte de rodillas a su lado y espera. Él murió, o sea, creo que murió, le dispararon. ¿Disparo? Sí. ¿Dónde? En la cabeza. John, perdón por interrumpir, todavía estoy en la llamada. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora? Creo que sí. Ella dice que él ya murió. Señora, ¿acaba de decir que su esposo recibió un disparo? Sí. ¿Sabe cuándo sucedió eso? No lo sé, creo que hace unos 10 minutos. ¿Sabe quién hizo eso? Mi hijo. ¿Su hijo? Sí, mi hijo. Yo sabía que estaba loco, pero no sabía que estaba loco hasta ese punto. En el lugar, las autoridades encontraron a Thomas, ya sin vida, pero con un arma en la mano, lo que daba a entender que podría haber sido él mismo quien hizo eso. Pero con el testimonio de Chile y un rápido examen en el lugar,
se constató que él había sido, de hecho, asesinado. Tommy era el único sospechoso, y rápidamente la policía empezó a buscarlo. Él, por su parte, fue encontrado fácilmente en su departamento, hablando por teléfono con su abogado. Fue detenido y llevado a la comisaría, donde se decretó su arresto, siendo acusado de homicidio doloso y porte ilegal de arma de fuego. Como el crimen involucraba a una familia muy conocida, todo fue muy difundido por los medios y tomó una proporción enorme, siendo conocido como el caso del hijo millonario que le quitó la vida a su padre por la reducción de la mesada. En las primeras audiencias, la defensa de Tommy alegó que él tenía problemas psicológicos, que fue por eso que cometió el crimen. Y, como consecuencia, esa alegación retrasaría el juicio, ya que tendrían que hacerse exámenes y seguimientos psiquiátricos. En los exámenes se comprobó que, a pesar del trastorno obsesivo-compulsivo, Tommy no tenía ningún indicio de problema mental grave y que era completamente capaz de responder por sus actos. Aún así, las audiencias comenzaron casi 5 años después, a finales de 2019. Al regresar a los tribunales, Tommy estaba completamente diferente. Extremadamente delgado, muy diferente de aquel joven que lucía atractivo, con la piel cuidada y un físico musculoso. Ahora estaba abatido, con el cabello desordenado y una barba grande. Durante el transcurso de las audiencias, incluso llegó a afeitarse la barba, pero, comparando las dos etapas de Tommy, para quien no conoce el caso desde el principio, es casi imposible creer que sean la misma persona. La defensa, que tuvo que seguir adelante sin el apoyo de un informe médico que confirmara su insanidad, presentó entonces una versión en la que Tommy le disparó a su padre por impulso. La fiscalía se negaba a creerlo, ya que tenían pruebas y argumentos suficientes para demostrar una premeditación. En la computadora de Tommy se descubrió que, semanas antes de la muerte de su padre, él había buscado 2 expresiones que prácticamente tienen el mismo significado: contratar a un asesino. También descubrieron que Tommy compró un arma en el mercado ilegal de Internet y fue personalmente a otro estado a recogerla. Y, sumando eso al hecho de que él fue a la casa de su papá y buscó una excusa para que su mamá saliera y los dejara solos, todo el escenario no encajaba con un acto impulsivo. El juicio duró poco más de un mes, y a pesar de las peticiones de su madre para que su hijo recibiera la menor pena posible y que cumpliera esa pena en un hospital psiquiátrico, Thomas Gilbert Jr. fue sentenciado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de cumplir 30 años. Es decir, como él ya llevaba casi 5 años en prisión y ese periodo ya cuenta como parte de la sentencia, Tommy será elegible para libertad condicional en 2044. A los 58 años, Chile alega hasta hoy que su hijo tiene trastornos, como esquizofrenia, y que sí habría atacado a su padre durante un brote. Ella se niega a creer que Tommy haya cometido el crimen contra su padre en São Constantino. Otra alegación de ella era que su padre, el abuelo de Tommy, había sido diagnosticado con trastorno bipolar y se había quitado la vida a los 57 años cuando se lanzó por la ventana del 5º piso de un hospital. Y por una posible cuestión genética, Tommy podría haber heredado los trastornos de su abuelo. Chile ha estado intentando apelar la condena con el objetivo de solicitar un nuevo juicio, pero hasta hoy todas las solicitudes han sido rechazadas. ¿Qué opinan de estas hipótesis? ¿Sería posible que él cometiera eso durante un brote? ¿Que se haya vengado de su padre por haberle cortado su mesada? ¿O solo era un hijito de papá mimado que no quería trabajar?
Deja tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo caso. Hasta entonces.